Hola amigos y bueno, bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar un aspecto de la carta natal del presidente argentino Javier Milei y que tiene que ver con esta predilección que él tiene para sentirse cómodo entre lo que serían los grupos conservadores o los grupos de la derecha más conservadora, ¿no? Ustedes saben que Milei, bueno, hace unas semanas viajó a España para apoyar al grupo Vox, que sería el grupo de un poco de derecha, no de la derecha moderada, que eso sería el Partido Popular, sino de una derecha un poco más a la derecha, ¿no? No quiero decir extrema, porque no es que son de extrema derecha, pero bueno, son de una derecha bastante más fuerte que el Partido Popular. Y ahora va a viajar a Brasil para reunirse como para hablar en un acto que hacen los seguidores de Bolsonaro, los bolsonaristas, no sé bien cómo es la historia, pero bueno, en los dos casos se repite un poco el mismo patrón, ¿no? Es decir, va a países gobernados por partidos de centro izquierda, es decir, España por Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español y Lula, Brasil gobernado por Lula, ¿no? Y se reúne en lugar de ir de visita oficial. Milei es el presidente argentino, va como ciudadano privado a hablar en actos de la oposición de derecha, lo cual es algo muy extraño, porque que un presidente de un país viaje a otro país, no de visita oficial, sino para reunirse con la oposición y para criticar al gobierno de ese país con el que después tiene que tratar en forma, digamos, institucional, en tanto en cuanto presidente del primer país, es por lo menos un poco extraño, ¿no? Pero bueno, Milei es un personaje bastante extraño. Y esto tiene que ver, a mi juicio, con el planeta que tiene, vamos a ver ahora la carta natal de Javier Milei. Y bueno, esta es la carta natal de Javier Milei. Y fíjense que Javier Milei tiene Saturno en casa 11, ¿no? Este Saturno en casa 11 yo ya lo había analizado cuando hice dos videos acerca de la carta natal de Javier Milei. Una de las maneras de analizar este Saturno en la casa 11 es que si aplicamos la secta a la carta, que esto es algo que yo mencioné en el segundo video. La secta es una técnica que divide las cartas natales en diurnas y nocturnas, y esto marca que la carta de Javier Milei es nocturna, que el Saturno es el planeta maléfico. Entonces el planeta maléfico nos muestra que cuando está en una casa nos muestra que esa casa funciona mal. Y bueno, esto significa que Javier Milei tiene problemas con la casa 11. La casa 11 es justamente todo lo que tiene que ver con los grupos y lo colectivo, ¿no? Y esto es muy curioso porque Javier Milei viene de... Javier Milei tiene una ideología en donde él desprecia un poco todo lo colectivo, todo el colectivismo, la izquierda, todo lo que tiene que ver con ese tipo de cosas, ¿no? El nosotros, ¿no? Para él el enemigo es el colectivismo. Por supuesto, es muy extraño que Javier Milei venga de una familia donde el padre era un empresario. Primero fue colectivero y después era empresario de colectivos. Los colectivos es la palabra que se usa en Argentina para los autobuses, ¿no? Transporte colectivo de pasajeros, ¿no? Entonces, fíjense que como, digamos, si empezamos a indagar en la psique de una persona, las cosas no vienen de casualidad. Por supuesto, ese Saturno está haciendo una oposición a Venus, que está a su vez en conjunción a Neptuno, ¿no? Entonces podría decirse que está haciendo una oposición a Neptuno por asociación. Entonces cuando hay un contacto entre Venus y Neptuno, cuando hay un contacto entre Saturno y Neptuno, sobre todo una oposición, tenemos que de alguna manera estas dos energías están enfrentadas, ¿no? Y Neptuno es por supuesto el planeta que tiene que ver con las cuestiones que tienen más que ver con el discurso de la centro izquierda o de la izquierda o incluso del comunismo, ¿no? Es decir, proteger a los débiles, hacer una economía donde todo sea de todos, donde no haya casi propiedad privada, ¿no? Porque esto tiene que ver con las ideas neptunianas. Las ideas neptunianas elevadas tienen que ver con que a nivel espiritual todos somos uno, ¿no? Hace poco leí
Creo que citaban un poema de Rumi, un supuesto poema de Rumi, el poeta sufí de hace varios siglos, que decía algo así como yo, tú y él o ella son palabras que el espíritu no conoce, ¿no? Porque justamente en el plano espiritual todos somos uno y todos somos lo divino, ¿no? Pero bueno, estamos en la Tierra y entonces esas energía neptuniana bajada a la Tierra de Saturno, porque este es el mundo de Saturnino, lo que hace es traer ideologías que tienen que ver con que todo sea de todos, con lo colectivo, ¿no? Con estas ideas comunistas, etcétera, etcétera. Bueno, lo que yo había mencionado es que Javier Milei, viendo la carta de él, tenía evidentemente con el planeta maléfico en 11 problemas con los grupos, y esto es algo que evidentemente es así. Él tuvo bastantes problemas para armar su partido político, para armar equipos de trabajo, para hacer, digamos, él había nombrado incluso funcionarios a los cuales no conocía en su gobierno, y después resultó que esos funcionarios, algunos justamente no funcionaban, y tuvo que echarlos, y todo lo que tiene que ver con las negociaciones en el Congreso, a él le costó mucho. De hecho tuvo que delegar todo en el ahora jefe de gabinete, Guillermo Franco, porque él se peleaba con todos los legisladores. Y bueno, recordemos que él cuando Javier Milei asume, en lugar de dar un discurso en la Asamblea Legislativa, da el discurso de espaldas al Congreso, porque supuestamente le hablaba al pueblo, ¿no? Entonces esto marca que, digamos, y él siempre se consideró un poco el lobo solitario, ¿no? El que viene a luchar, a hacer la batalla cultural, como el león solitario, todas esas cosas, ¿no? Entonces esto marca un montón de problemas que tiene Javier Milei para la Casa 11. Él tiene muchos obstáculos para poder tener una Casa 11 satisfactoria. Ahora, otro de los aspectos de la Casa 11, si miramos los manuales de astrología, sobre todo el libro de las 12 casas de Howard Sasportas, que es de los años 90, es muy conocido, lo que dice es que la Casa 11 tiene una de las indicaciones que hay de la Casa 11 es que los planetas en la Casa 11 nos dicen qué tipo de grupos preferimos, es decir, sentimos como propios, ¿no? Es decir, habla de los grupos. Entonces dice, por ejemplo, con Neptuno en la Casa 11 la persona se siente a gusto en un grupo neptuniano, entonces ahí es donde hace el profesorado de yoga, la clase de meditación, o simplemente va al pub o al bar y a tomar todas las noches alcohol, porque todas esas cosas tienen que ver con Neptuno. Con Mercurio en la Casa 11, la persona, digamos, puede sentirse entre intelectuales, digamos, cómodo entre intelectuales, o en una biblioteca, o en lugares donde se hable de viajes cortos en una compañía qué sé yo, de transporte, o de los ferrocarriles. O simplemente puede tener un grupo de gente chismosa, no hace falta que sean grandes intelectuales que discutan la filosofía profunda. Es decir, puedes simplemente tener un grupo de amigos chismosos o chismosas que se reúnen a tomar un café y a contar chismes, ¿no? Porque Mercurio tiene que ver con eso. También dice Marte en la Casa 11, la persona se va a sentir cómoda en un club de rugby. Y esto es algo que me llamó mucho la atención, porque yo tengo Marte en la Casa 11 y de chico jugué al rugby. Una vez me llevaron de casualidad a un club de rugby cuando nadie en mi familia había hecho deporte, mucho menos jugar al rugby. Y cuando llegué me dije, este es mi lugar, quiero ya jugar al rugby, y ya empecé ese mismo día a jugar al rugby. Y no hace falta que Marte que sea específicamente rugby, puede ser, digamos, el ejemplo que daba Howard Sasporta del club de rugby, porque en Inglaterra se juega mucho, pero puede ser club de fútbol, puede ser un lugar donde se haga deporte, otros deportes de contacto, hockey o qué sé yo, artes marciales, o boxeo, o el gimnasio. También pueden ser los cuarteles o ese tipo de cosas, ¿no? Marte en 11, la policía, ¿no? Una fuerza de seguridad. Pero bueno, Javier Milei tiene Saturno en Casa 11, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué Saturno en Casa 11? Bueno, Saturno está... digamos, esto significa que Javier Milei se va a sentir a gusto en grupos donde haya una energía muy saturnina. La energía saturnina es, en política, es la energía más conservadora. Y acá tengo que hacer un paréntesis, porque mucha gente, muchos astrólogos en los foros, en las redes sociales y eso de acá en YouTube,
hablaron de Javier Milei como un fenómeno de Urano, y hay ciertos astrólogos que no entienden un poco bien las cosas y que dicen que Urano tiene que ver con la derecha y las ideas de la derecha. Esto no es así, o es así explicándolo desde cierto punto. Hay que explicar por qué es así ahora. Es decir, en realidad Urano es el planeta que tiene que ver con las nuevas ideas, con lo revolucionario, con lo progresista, ¿no? Es decir, aquello que viene a reemplazar las viejas estructuras. Entonces nunca puede ser conservador. Al contrario, es lo nuevo. En los años, no sé, a principios del siglo XX, en la década del 10 o del 20 del siglo XX, Urano en política se manifestaba a través de los anarquistas, los socialistas, la gente que quería un cambio social, que quería nuevas ideas, el feminismo, el voto de las mujeres, todas esas cosas eran uranianas, ¿no? Que fueron cosas que después se fueron consiguiendo y hoy son normales, pero que en su momento eran ideas revolucionarias, ¿no? Los que luchaban, los sindicatos, los que luchaban por la jornada de 8 horas, por las vacaciones pagas, ese tipo de cosas, ¿no? Que eran, no, y obviamente los grupos más conservadores, que eran los saturninos de ese momento, decían estas ideas, estos tipos están locos, cómo van a votar las mujeres, cómo vamos a poner una jornada de 8, obligar a que a los empleadores le den una jornada de 8 horas a los trabajadores. Todo eso es una locura, ¿no? Y sin embargo, bueno, después eso hoy lo consideramos algo razonable y normal, ¿no? Y justo. Al contrario, consideraríamos una tremenda injusticia si en unas elecciones dicen las mujeres no pueden votar, ¿no? O los trabajadores tienen que trabajar todas las horas que diga el patrón. Pero ¿qué pasó? Lo que en ese momento eran estos movimientos socialistas y anarquistas y de izquierda, podríamos decir, que en ese momento eran progresistas, después se volcaron a una ideología que tiene que ver más con Neptuno, con esta cosa de neptuniana, de que el Estado tiene que proteger a todo y hay que sacarle a los ricos para los pobres, y la justicia social y todas las cosas que termina diciendo los valores de la izquierda. Entonces la energía uraniana pasó a convertirse en energía de los neoliberales, ¿no? Los que dicen, no, la cosa tiene que estar en el individuo, ¿no? El foco tiene que estar puesto en el individuo, en la libertad del individuo, porque Neptuno es Neptuno es muy colectivista y Urano es muy de la libertad individual, ¿no? Yo tengo que hacer las cosas a mi manera y no me digan cómo tengo que hacerlas, ¿no? Y entonces, en parte, el discurso de Javier Milei tiene que ver con una cuestión uraniana, ¿no? Vamos a reformar todo, vamos a cambiar a volar el Banco Central, vamos a dolarizar, vamos a modificar la economía, vamos a refundar el país, ¿no? Toda esta idea del Pacto de Mayo tiene que ver con ideas de volver a fundar las bases del país desde cero, ¿no? Que todo esto son ideas uranianas. Ahora, Javier Milei, más allá de sus ideas uranianas, se junta con gente muy conservadora y muy de Saturno, lo cual es una gran paradoja, porque Saturno y Urano son planetas que son opuestos. Es decir, si alguien es uraniano no puede ser saturnino y viceversa, ¿no? Pero sin embargo parece que Javier Milei sí, o que esta nueva derecha que está surgiendo tiene algunas ideas uranianas de libertad de mercado y eso, pues son muy conservadores en cuanto a lo social y ese tipo de cosas, ¿no? Están en contra de los gays, están en contra del aborto, están en contra del divorcio, quieren que vuelva la familia tradicional y el patriarcado, ese tipo de cosas. El patriarcado me refiero a esta idea de, no quiero usar el patriarcado como una palabra de moda, sino esta idea tradicional de que el hombre tiene que ser el sostén de la casa y la mujer tiene que estar en la cocina cuidando a los chicos. A eso me refiero con el patriarcado, ¿no? Que por otro lado es algo que ya se dejó de lado hace décadas, ¿no? Es decir, son ideas nada más. Y entonces, ¿qué hace Javier Milei? Bueno, Javier Milei se siente cómodo con estos grupos conservadores, porque tiene Saturno en 11, así como yo fui al club de rugby y dije, esta es mi gente, porque yo tenía Marte en la casa 11, Javier Milei va a un lugar donde hay gente de pensamiento saturnino, podemos decir incluso retrógrado, y dice, esta es mi gente, porque es gente conservadora. Entonces ahí se reúne con Vox, se reúne con la presidenta de Italia, Meloni, se reúne con Bolsonaro, con toda gente como muy conservadora y muy de Saturno, ¿no? Y que tiene un poco las ideas, si se quiere, menos progresistas de todo el espectro político, ¿no? De nuevo, con una buena parte de los astrólogos amateurs considerando a Milei una persona uraniana o una
ideología uraniana, un poco por sus ideas de libertad y porque viva la libertad, pero justamente Saturno sabemos que no es un planeta que tenga que ver con la libertad, todo lo contrario. Es decir, cuando tuvimos la conjunción de Saturno y Plutón en Capricornio, que es el signo regido por Saturno, vino la pandemia y lo que nos sacaron fue la libertad, ¿no? Y después cuando justamente la generación de Plutón en Capricornio es la generación que nació en la pandemia o que tuvo que vivir la pandemia de muy pequeños, de muy jóvenes y que tienen un poco esa idea de restricción, ¿no? y de estructura y de restricción. Así que no es el planeta, Saturno no tiene nada que ver con la libertad. El planeta de la libertad es Júpiter, que es el otro opuesto a Saturno, ¿no? Y si tomamos el Saturno en la casa 11 de Javier Milei como opuesto a Neptuno, que está en los 29 grados de Escorpio, en realidad se podría decir que es una orbe muy grande para estar opuestos, pero Neptuno está en conjunción a Venus y Venus sí está en oposición a Saturno, así que eso se llama culpable por asociación, ¿no? Es decir, existe el aspecto porque está en aspecto a otro que sí está en aspecto, ¿no? Otro planeta que sí está en aspecto, ¿no? Fíjense que la lectura es literal, ¿no? Es decir, Javier Milei se junta con estos grupos conservadores para enfrentarse, o de derecha, podríamos decir, para enfrentarse a lo que él cree que es un enemigo, que es la izquierda neptuniana, ¿no? Lo que él considera el comunismo, el colectivismo, toda esta cosa, que según él está, digamos, destruyendo los valores del individuo y devorando la capacidad de acción del individuo, y ese Neptuno está tocando su Venus, ¿no? Y está disolviendo su propio Venus. Esto ya lo hablé mucho en la carta natal de él, ¿no? Es decir, entonces, digamos, cuando Javier Milei ve que lo neptuniano es un problema para el individual, es porque él tiene un planeta muy importante, que es Venus, que es el planeta de los valores, ¿no? De lo que a mí me resulta valioso, devorado de alguna manera por Neptuno, porque cuando Neptuno toca un planeta es como que ese planeta se vuelve medio invisible y está con una especie de niebla y no se puede manifestar bien. Entonces él siente que ese Saturno tiene que defender a su propio Venus de esa energía neptuniana, ¿no? Entonces él hace lo que hacemos todos los mortales, extrapola su carta natal, y esa energía que él tiene en su propia psique la ve en el mundo. Entonces dice, el mundo está siendo devorado es decir, en el mundo el individuo está siendo devorado por el colectivismo, y yo tengo que recurrir a los grupos más conservadores que hay, a los grupos más saturninos, para salvar al individuo del ataque del colectivismo, ¿no? Y esto es algo que pasa en su propia psique, ¿no? Pasa en su propia psique. Hay algo de eso en el mundo, por algo Javier Milei llegó a ser presidente, porque la gente resonó un poco con eso después de 20 años justamente de kirchnerismo, con un discurso muy neptuniano, ¿no? Y por supuesto Neptuno tiene otra explicación, otro significado, que tiene que ver con la confusión, con las ilusiones, con perder, con ver cosas que no están ahí, con las fake news, ¿no? o con las ilusiones en el sentido de estar viendo algo que no es de ninguna manera de esa manera, ¿no? Entonces esto también nos muestra que es posible que si Javier Milei vea en estos grupos conservadores, los de Bolsonaro, Trump, Vox, digamos, una especie de carácter salvador y heroico que estos grupos en realidad no poseen, son nada más que un montón de gente conservadora y nada más, ¿no? Pero bueno, no quiero hacer un video re largo. Me parece que lo que quería poner énfasis es que ese Saturno en casa 11 de Javier Milei es lo que lo lleva a juntarse con todos estos grupos de derecha, conservadores, incluso podría decir retrógrados, ¿no? Y como siempre, esto, digamos, hace que Javier Milei responda un poco, o actúe, no Javier Milei en particular, sino que Javier Milei está actuando como actuamos todos, un poco en base a su propia carta natal y respondiendo a sus propias energías y viendo el mundo, digamos, teñido por sus propias energías y su propia visión, ¿no? El tiempo dirá si va a sacar algo bueno de eso, si esa visión le va a servir para su rol de presidente de la Argentina o no, si los argentinos vamos a
estar de acuerdo en acompañar esto, digamos, de seguir votando a Milei y, digamos, dejando que sea nuestro presidente y que Milei actúe de esta manera, ¿no? Pero bueno, a los que le interese el significado de Casa 11, yo hice un video acerca de comprendiendo la Casa 11, que es bastante largo y pueden mirarlo. Y también hice unos videos de ejemplos de famosos que tienen bueno, planetas en cada casa y cómo funcionan. Y bueno, creo que no lo mencioné esos videos, pero una persona que tiene un planeta totalmente distinto en la Casa 11 era Steve Jobs, el fundador de Apple, ¿no? El que tenía Urano en la Casa 11, entonces esto hacía que él se sintiera a gusto entre gente uraniana, que en este caso tenía que ver con la tecnología de punta, gente creativa, gente que pensaba. Fíjense que el logo, no el logo, el eslogan de Apple era Think Different, ¿no? Pensar diferente, ¿no? Y él quería hacer que llevara un poco a las masas la tecnología de punta, ¿no? Y esto es Urano en Casa 11, literal. La Casa 11 es muy literal con respecto con los planetas que tenemos ahí, con respecto a quienes, la gente que consideramos nuestra propia gente y nos sentimos cómodos, ¿no? Así que bueno, vamos a parar por acá y espero como siempre que primero les agradezco que me hayan seguido, me hayan acompañado hasta acá. Y bueno, como siempre les pido que si les gustó el video me den un me gusta y que si les interesa mi contenido se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.